Se dice que siempre hay personas que trabajan detrás de la cámara, pero nunca se dejan ver. La gente que está detrás de la cámara toman y filman todo, pero nadie nunca los ve. Esta mañana había una dama y me decía, ¿sabe que la semana pasada estaba abriendo una gaveta y limpiando, y saqué los últimos parchecitos que quedaban de cuando mi hijo era conquistador y nunca le puse los parchecitos a la banda? ¿Por qué no culpamos a esa dama para que haga esta oración? ¿Qué le parece? Así que le voy a pedir a esa dama que no pegó esos últimos parchecitos, que sea tan amable de pasar al frente, para que pegue este parche grande haciendo una oración de bendición por los clubes. Adelante, hermana. Esta jovencita es la esposa de nuestro amigo Lester. Ellos trabajan con las cámaras, vinieron desde Puerto Rico a manejar las cámaras a ustedes, para que luego ustedes aparezcan figureando. Pero ella va a tener que figurar también. Y en algún momento vamos a traer a Lester también. Adelante, Ludín. Querido Padre Celestial, en esta tarde me das el privilegio de pedir una bendición especial sobre todas estas personas que están en los clubes, en los diferentes ramas, haciendo diferentes cosas, pero Señor, todo para gloria y honra tuya. Padre eterno, permite que cada persona aquí presente también se active en diferentes formas, y que este mensaje pueda ser llevado adelante y que esta parte de Arkansas nunca vuelva a ser igual por esta tarde, por el mensaje de hoy. Que lo hayamos aceptado y que lo hayamos atesorado en nuestro corazón para que podamos enseñar a otros y ayudar a otros a alcanzar el reino de los cielos. Gracias por tu amable bondad de tenernos aquí. Y gracias, Señor, porque tú has permitido en tu sabiduría tener los clubes de conquistadores y de guías para que ellos puedan adelantar tu obra también. Lo agradecemos en el santo, bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y dirección de su Espíritu, y gracias, Señor querido, por cada una de las bendiciones que hemos recibido. Ahora, al estudiar su palabra nuevamente, prepárenos, habilítenos, capacítenos para comprenderla. Que su Espíritu Santo hable a cada uno en forma personal e individual, y que estos principios de vida puedan adueñarse de nuestra vida, transformándonos en cristianos vivos, cristianos reales, cristianos que son luz en un mundo de tinieblas. Diríjanos, Dios, y acompáñenos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando en el capítulo 15 el valor de la frase, pídanle al Padre todo en mi nombre. El versículo número 4 del capítulo 15 dice, San Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Decíamos, cuando terminamos en el tema anterior, que permanecer en Cristo para el apóstol Pablo significa estar en Cristo. Decíamos también que la relación es la vid, Cristo, la rama, el pámpano que permanece en la vid, el cristiano, y el labrador que cuida la vid y las ramas es el Padre. De modo que hay una relación estrecha entre Cristo y la rama, el pámpano, y también entre Cristo, el pámpano y el Padre. Hay una comunidad, hay un equipo, hay una institución, hay una familia, y esa familia tiene una misión. Y la misión es salvar a los pecadores. Pero hay algunos detalles que necesitamos tomar en cuenta en esta presentación. La frase, permanecer en mí. El Señor Jesús dice, manténganse conectados conmigo. Algunos exégetas bíblicos dicen que la frase significa comunión personal con Cristo y con el Padre. Dicen ellos que esta frase expresa la relación interna del cristiano con Jesús y el Padre. La palabra permanencia expresa una idea de continuidad. La comunión de los creyentes con Cristo no debe dejar de existir jamás.
La seguridad del creyente reside en aceptar el imperativo de estar en Cristo. Ahora el cristiano ya no vive en la carne, ahora vive en el Espíritu. Ahora no vive en Adán, ahora vive en Cristo. Ahora no está lejos de Dios, ahora está con Dios. Ahora no es enemigo de Dios, ahora es hijo de Dios. Ahora pertenece a la familia de Dios y por tanto es ciudadano del reino de los cielos. Ahora se constituye en un kenoi en la tierra, una persona que solo va de paso por la tierra, una persona cuya morada, cuya casa está en el reino de los cielos. Ahora el individuo es solamente un pasante por la tierra. Es un ciudadano en tránsito, dice el apóstol Pablo. Es alguien que va de paso por aquí cumpliendo con una misión, pero que el final de su carrera es el reino de los cielos. Por eso él permanece en Cristo. Por eso para él la vida es Cristo. Todo su haber está en Cristo. Me gusta como Pablo lo dice en el libro de Efesios. Mire Efesios capítulo número 1. Aparece muchas veces, 7 veces, la frase en Cristo, la frase en Él, la frase en el Señor. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, como dice, en Cristo Jesús que están en Éfeso. Viven en Éfeso, pero no son de Éfeso, son del reino de los cielos, pertenecen a Cristo Jesús. Versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién dice? En Cristo. Todas las bendiciones nos pertenecen en Cristo Jesús. En el libro de Romanos 8:32 dice que si el Padre nos dio a Jesús, entonces nos dio todas las cosas. Versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que fuésemos cómo? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿En quién nos escogió? En Cristo. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? En Cristo. Y el apóstol Pablo sigue haciéndose eco, dice en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que en Cristo, lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra, al final será la misma cosa. ¿No descenderá la santa ciudad a la tierra? ¿Sí o no? ¿No iremos nosotros a la santa ciudad? ¿Sí o no? ¿No será la santa ciudad y esta tierra la misma cosa? ¿No vendrá la santa ciudad a morar aquí? ¿Y para siempre morará el Señor con nosotros? Y dice más el apóstol Pablo en su presentación, versículo número 12, a fin de que seamos, ¿qué cosa dice? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la frase en Cristo y la idea de permanecer en Él son la misma cosa. Y dice él en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia. Pablo está diciendo, queridos, si estamos en Cristo, estamos completos. Si permanecemos en Cristo, estamos completos. Si le damos continuidad y seguimiento a esto, nuestra vida es completa. No nos falta ninguna cosa. El cristiano está completo en Cristo Jesús. Pero el cristiano tiene que aprender a vivir en Cristo. No más en Adán, más en Cristo. ¿Cómo podemos saber que estamos viviendo en Adán o cómo podemos saber que estamos viviendo en Cristo? El apóstol Pablo se hace eco y dice que en Adán todos mueren. Así que cuando estamos en Adán, estamos produciendo las obras de la muerte. Estamos viviendo en la carne. Cuando vivimos en Cristo, producimos las obras de la vida. Estamos conectados con la vida. Y entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, Pablo habla de las obras y de los frutos de la carne. Y en los versículos 22 y 23, de los frutos del Espíritu. Usted puede saber en quién está viviendo. En Romanos capítulo 8, Pablo habla de la carne y del Espíritu. Ahora ya no vivimos en la carne, ahora vivimos
en el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando vivimos en el Espíritu? ¿Y qué pasa cuando estamos conectados a la vid? Entonces se producen frutos. ¿Qué se producen? San Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Cuáles son esos frutos? San Juan 4, 34. Usted no tiene que esforzarse, solamente tiene que permitir que los frutos se produzcan. San Juan 4, 34. Jesús les dijo, ¿qué cosa? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿qué cosa? Su obra. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está teniendo la experiencia con la samaritana. Y mire lo que dice ahora el versículo número 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y el versículo 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cristo le habla a los discípulos de una gran cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? No son frutos, está hablando de seres humanos. ¿Quién fue a Samaria y anunció lo que Cristo le contó? La samaritana. ¿Quiénes vinieron de Samaria a escuchar a Jesús? Los samaritanos. ¿Y quiénes terminaron entregándose a Jesús? Los samaritanos. Cristo está hablando de frutos que son almas para el reino de los cielos, capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 23. Cuando estemos conectados, cuando estemos verdaderamente conectados, nuestra vida producirá muchos frutos, muchas almas para el reino de los cielos. San Juan capítulo 12, versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice el versículo número 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice ahora? Lleva mucho fruto. ¿Y qué dice el versículo número 32? Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿a cuántos? A todos atraeré a mí mismo. Hablemos un minutito del Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesucristo se iba al cielo, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, ¿cuántas personas le dijeron adiós? 500. Y 10 días después se derrama el Espíritu Santo, ¿cuántos estaban allí? 120. Así que Cristo está fracasado. Su obra terminó con 500 cuando se iba y 10 días después solo le quedan 120. Pero él había prometido que si el grano cae y muere, lleva mucho fruto. Y él había prometido que si lo levantaban, iba a llevar mucho fruto. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de la muerte de Cristo? En el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, veamos qué pasó. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué dice ahora? Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Un solo sermón, ahora son 3,120. Muy bien, comenzamos a crecer. En el capítulo número 4, el versículo número 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Cuánta gente son ahora? Solo estamos contando hombres, no estamos contando mujeres ni niños. ¿Se está cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús? Cuando estemos conectados, ¿y quién está trayendo a esa gente a los pies de Jesús? Un predicador, ¿cómo se llamaba? Pedro. Un pescador, el que lo negó. La palabra de Jesús nos quiere decir que conectados con Él, nuestra vida comenzará a producir mucho fruto. Mucho fruto. Hay una parte que me gusta donde dice, y miren cómo ahora hay millares de judíos que se entregan al Señor y millares de estos que permanecen en esta fe. El asunto está que el fruto son almas para la gloria de Dios. En el capítulo 15, versículo 5, dice que producirían mucho fruto. ¿Cuál es el punto? El punto es, nosotros existimos en esta tierra con una misión.
El problema del ser humano es que el ser humano es un ser antinatural. ¿Qué significa eso? Que al caer en pecado, ahora su naturaleza se dañó, su naturaleza se anuló, su naturaleza está completamente dañada. De modo que ahora el ser humano lucha contra sí mismo. Hay una naturaleza dañada en él mismo. Número 1, el ser humano necesita trabajar con otros seres humanos que también están dañados. El ser humano tiene que enfrentar a un enemigo que es supernatural, es sobrenatural, Satanás con sus demonios. De modo que el ser humano necesita un ser y un poder sobrenatural para hacerle frente a su antinaturaleza. Entonces Dios le da una nueva nacimiento, le da una nueva naturaleza. Ahora el ser humano tiene dos naturalezas. Aquí comienza el problema. Dos naturalezas adentro que pelean una con la otra. Tiene que trabajar con seres humanos que están en pecado y están dañados como él. Tiene que enfrentar unos enemigos sobrenaturales que son los demonios. Pero Dios le provee una ayuda sobrenatural que es el Espíritu Santo. Y ahí comienza el secreto de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, nos instruye cómo debemos hacer para que el poder sobrenatural pueda estar en nosotros y podamos hacer la obra sobrenatural que es salvación de las almas y la vida eterna. La clave es estar conectados, estar unidos con Dios. San Juan capítulo 15, versículo 7. Trabajemos con esa clave de permanecer. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, ¿y qué dice ahora? Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahora? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué debe permanecer en nosotros? Sus palabras. ¿Qué significa que las palabras de Dios permanecen en nosotros? A veces usted se levanta en la mañana y cuando abre los ojos empieza a sonar un himno del himnario, de algún himno espiritual en su cabeza y pasa el día entero con ese himno en su cabeza, ¿sí o no? ¿O escuchó ese himno en algún momento? Y llega un punto tan lindo que cuando el Espíritu Santo se adueña de usted, que cuando usted hace el hábito y la costumbre de unirse o conectarse con Dios, usted pasa el día entero sin darse cuenta, pasando un himno por su mente y luego otro himno por su mente, y su mente se convierte en un taller de Dios, en un depósito del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está cómo? Está conectado, está unido, está pegado al Espíritu Santo. El versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y número 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 4 cosas. Debemos permanecer en Cristo, debemos permanecer en su palabra, debemos permanecer en su amor y debemos permanecer en sus mandamientos. Cuando estamos conectados, un problema del ser humano es que el ser humano siempre piensa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es mantenerme conectado. Lo que tengo que hacer es pelear la batalla de la fe. ¿Qué significa esto? Tomar tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Yo no peleo la batalla de la vida, yo peleo la batalla de la fe. Me levanto temprano, busco a Dios en la mañana y donde quiera que estoy invoco su presencia. Y trato de tener un himno en mi corazón y trato de estar conectado con Él, porque mientras más conectado con Él estoy, entonces menos posibilidad tiene Satanás de acabar conmigo. ¿Y cuál es el resultado de esa permanencia? ¿Cuál es el resultado de esa relación? ¿Cuál es el resultado de ese constante estar en comunión con Jesús? Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El resultado de esa permanencia es el gozo. ¿Pero qué tipo de gozo? Es la pregunta. En el capítulo 16, versículo 20, aprendemos cuál es el tipo de gozo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice ahora? Vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Cuando Jesús se iba, los discípulos se entristecieron. ¿Le convenía que Jesús se fuera, sí o no? Sí. ¿Por qué le convenía que se fuera? Número 1, Él dijo, si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Yo me voy, pero ustedes se gozarán de que me haya ido, porque voy a estar delante del Padre intercediendo por ustedes y el Espíritu vendrá sobre ustedes. Ustedes van a tener una relación conmigo tan profunda que es más de lo que ustedes pueden imaginar.
Y es uno de los problemas del ser humano, principalmente de los que se llaman cristianos. La relación con Cristo ahora es más fuerte que cuando Él estaba en la tierra. Antes los seres humanos podían estar con Cristo, acompañando a Cristo, pero ahora la cosa es más gloriosa. Ahora pueden estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? No es lo mismo estar con alguien que el hecho de que alguien esté dentro de usted. Los seres humanos son seres de una creación distinta. ¿Qué significa eso? Que Dios los hizo en una forma tan especial que pueden contener dentro del mismo ser humano a otras criaturas de otra naturaleza, seres espirituales. ¿No se llenan de demonio la gente? ¿Sí o no? Entonces Dios quiere llenarnos, pero con su Espíritu Santo. Permanecer en Cristo significa estar lleno del Espíritu de Dios. Permanecer en Cristo significa que el gozo de su compañía nos llena en todo momento. Puede pasar una tragedia, puede ser lo que sea. Y cuando el gozo del Señor nos llena, se convierte en nuestra fortaleza. Vengan pruebas, vengan males, pero el gozo del Señor nos habilita para hacerle frente. El resultado es un gozo, pero no es un gozo mundano. No es un gozo que producen los hombres. No es un gozo inventado en el taller humano. Es un gozo que produce la presencia del Espíritu de Dios. En el capítulo 8, versículo 29 del Evangelio según San Juan, mire lo que dice el apóstol. San Juan 8, 29. Dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se mantuvo firme el Señor Jesús? Se mantuvo firme el Señor Jesús. El Padre nunca lo dejó solo. ¿Qué sucede cuando permanecemos conectados a Él, cuando permanecemos en su palabra, cuando nos permanecemos en Cristo, cuando permanecemos en su amor, cuando nos mantenemos en sus mandamientos, cuando estamos conectados con Él? Con toda cosa que nos ocurra está siendo tomada en cuenta por nuestro Padre Celestial. En el capítulo número 14, versículo 31, mire lo que dice el Señor Jesús. San Juan 14, 31. Dice el verso 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ya se acerca mi hora, ya el tiempo es venido, ya mi partida está cerca, ya viene sobre mí la sombra de la cruz, ya estas horas están siendo vividas, el ocaso de mi ministerio, de mi vida. Pero vamos, levántense, caminen. Esto es parte de lo que yo vine a hacer. En el capítulo 15, versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el capítulo 15, versículo 16, dice el Señor Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La mayoría de las personas que presentan el Evangelio, la mayoría de la gente que predica la palabra, se siente muy angustiada, muy preocupada por los resultados de su trabajo. Los resultados del trabajo del ministerio, el trabajo de la predicación, no tiene que ver con el hombre, tiene que ver con el Espíritu de Dios. Cuando Pedro presentó la palabra, no estaba preocupado por los resultados, no estaba angustiado cuántas personas se entregarían, estaba ocupado en presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Los resultados estaban en las manos de Dios. Hace algunos años viví una experiencia terrible en mi vida. Una experiencia que toda vez que la recuerdo me llena de mucha angustia. Ya pasó, pero cuando me recuerdo de esa experiencia, se me pone la piel de gallina. Era otro país, otro idioma, otro lugar, personas con otra cultura, todo completamente al revés, completamente diferente, todo diferente. Y entonces había que presentar una serie de conferencias durante 29 noches, todas las noches. Había un traductor que tenía que traducir al francés. Lo curioso es que en ese país estaba la fama de que a esa gente no le interesaba la Biblia, no le interesaba el Evangelio, no le interesaban las religiones, no le importaba Dios, ni siquiera le importaba la Biblia. Y para colmo de males, el primer día que llegamos,
un director de una emisora nos dijo con mucho énfasis que no nos angustiáramos, si al final de la campaña nadie se bautizaba, que eso era típico y muy común en ese lugar, que él una vez dio una campaña con el doctor fulano de tal y apenas pocas personas se entregaron. Llegué al hotel, un lugar muy hermoso, y recuerdo cómo oré esa vez. Había llevado mis mejores sermones, lo que para mí eran los mejores sermones. Recuerdo cuando terminé de ver los mejores sermones, que me puse a orar de nuevo. El Señor me dijo, guarda todo eso, que tú no vas a necesitar eso. Así que eché todos los sermones en la maleta. Y dije, ¿ahora qué es lo que vamos a predicar? Dice, agarra la Biblia, vámonos. Agarré mi Biblia y me aparecí en la iglesia con la Biblia, a predicar a la gente que habla en otro idioma, con la ansiedad y la angustia de preguntándome qué pasará aquí. Solo recuerdo cuando abrí la boca que comencé a hablar. Y recuerdo que cuando la campaña terminó, había venido el presidente de esa unión, el presidente del campo. Y la experiencia fue tan gloriosa que todavía no se puede explicar. Hubo tanta gente que decidieron bautizarse como nunca en la historia de ese lugar. Este asunto no es nuestro, este asunto es de Dios. El problema está en que nosotros hemos descuidado la conexión con Dios y nos hemos engañado a nosotros mismos tratando de aparentar y de reflejar lo que nosotros sabemos que no somos. Si tomáramos más tiempo para estar conectados con Dios, para estar en comunión con Dios, entonces Dios se encargaría de hacer con nosotros lo que por nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, usted puede sacar tiempo para estudiar la Biblia. Usted puede sacar tiempo para estar en comunión con Dios. Usted puede sacar tiempo para orar. Usted puede tomar tiempo para ayunar. Usted puede tomar tiempo para venir a los cultos. Usted puede tomar tiempo para visitar a los enfermos. Usted puede tomar tiempo para dar un estudio bíblico. Usted puede tomar tiempo para esas cosas. El ejercicio de esas cosas hace entonces que usted permanezca en Cristo. El capítulo 14 leímos que el pedirle a Cristo en su nombre significa ocuparse en la misión de predicar el Evangelio. Y en el capítulo 15 descubrimos que pedir en el nombre de Cristo significa permanecer en Cristo. Y mire usted lo que dice en el capítulo número 16. San Juan capítulo 16, el versículo número 23. También dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué cosa? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús enfatiza en el capítulo 14, pidan en mi nombre. En el capítulo 15, pidan en mi nombre. Y en el capítulo 16, pidan en mi nombre. En el capítulo 14 nos dice, pidan en mi nombre, pero cumplan con la misión. Vengan con el Padre y conmigo y vamos a predicar. En el capítulo 15, lo mismo, permanezcan conmigo. El Padre me va a cuidar a mí que soy la vid y a ustedes también que son las ramas. Permanezcan conmigo. Y ahora en el capítulo 16 nos dice también, vengan, pidan conmigo. Vengan, pidan en mi nombre, vengan, participen conmigo. Dice el versículo número 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Alabado sea el nombre de Dios. No tenemos que esperar que Cristo venga por segunda vez para tener ese gozo. Ese gozo lo podemos tener aquí y ahora. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Y ahora volvamos al capítulo 14 para ir aterrizando. Capítulo número 14 de San Juan. Aquí aparecen unos pasajes tan tiernos. San Juan capítulo 14 aparecen unas frases que parecen mentira. Dice San Juan capítulo 14, versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice ahora?
y yo rogaré al Padre. ¿Y qué hará? Os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo le llama? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué cosa? Le conocéis. ¿Por qué le conocéis? Porque mora con vosotros. ¿Y qué dice ahora? Y estará en vosotros. Y ahora dice la frase clave: no os dejaré huérfanos. ¿Qué significa huérfano? ¿Qué es un huérfano? ¿Qué cosa no tiene un huérfano? No tiene padre. Pero ¿quién es nuestro padre? Me gusta mucho la frase: no os dejaré huérfanos. ¿Por qué no nos dejará huérfanos? Mira el capítulo 14. Capítulo 14, versículo número 2. En la casa de mi Padre. Capítulo 14, versículo número 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Versículo 7. Si me conocierais también a mí, Padre conoceríais. Versículo número 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Versículo número 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo número 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy, ¿a dónde? Al Padre. 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo 14, encuentra 24 veces el nombre del Padre. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Aunque yo no esté, mi Padre siempre está con ustedes. Y no solo eso, ustedes no son huérfanos, su Padre está vivo, que es mi Padre. Y más que eso, le voy a enviar el otro consolador. Le voy a enviar a un compañero. Le voy a enviar a un ayudador. Le voy a enviar a uno que estará con ustedes todos los días, en todo momento. Y no solo con ustedes, sino que estará en ustedes. Es más, ¿quieren que le diga más? Dice el versículo: vendré a vosotros. Ustedes no tienen ninguna razón para quejarse. Al contrario, no solo mi Padre está pendiente de ustedes, sino que el Espíritu, el Consolador, vendrá para morar adentro de ustedes. Oiga, pero ¿y qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Estas cosas son ciertas o no lo son? ¿Sí o no? Cuando los discípulos entendieron esto, se convirtieron en un poder en el mundo. Ahora se nota que estos tipos han estado con el Señor Jesús. Por eso me gusta el capítulo 14, el versículo 18, donde dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Algunos exégetas bíblicos dicen que la frase vendré a vosotros significa: en la persona del Espíritu Santo, ustedes van a tener a otro igualito que yo. En Él yo vendré a ustedes. Él les hablará de mí. Él les enseñará de mí. Él les explicará de mí. Él les mostrará mi vida. Él hará en ustedes las cosas que yo sé que necesitan ser hechas. ¿Estamos solos? No. Ahora quisiera hacer algunas preguntas de examen. Primera de Pedro capítulo 1. Pregunta de examen. Permanecer en Cristo significa permanecer en el Espíritu. Permanecer en Cristo significa estar lleno del Espíritu de Dios. Todo gira en torno al Espíritu. Primera de Pedro 1, capítulo 10, versículo 10 al 12. Dice Primera de Pedro 1, versículo 10. Mire con cuidado, por favor. Mire mucho cuidado. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron. ¿Y qué más hicieron? Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Una pregunta: ¿investigaron ellos? ¿Sí o no? ¿Y qué investigaron acerca de esta salvación? ¿Con qué estamos nosotros bregando? Con la salvación. ¿Cuál es nuestro mayor empeño? La salvación. Así que ellos investigaron, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién.
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pregunto, en el capítulo 14, 15 y 16, ¿está anunciando Cristo su sufrimiento, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está anunciando su muerte? Sí, entonces los profetas investigaron acerca de eso, pero no lo vieron. Para ellos era algo que iba a ocurrir en el futuro, pero no lo vieron. Nosotros estamos de este lado del sufrimiento. No solamente sabemos que los profetas investigaron, no solo sabemos que los profetas lo anunciaron, sino que también sabemos que Cristo ya vino y ya murió por nosotros, y ya subió a la cruz y ya pagó nuestros pecados. Para nosotros eso es historia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no solamente es historia, sino que nosotros tenemos la evidencia de que fue verdad. Mira lo que dice el versículo siguiente, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, miren, aquello lo anunciaron y lo investigaron. El Espíritu Santo vino y cumplió el asunto. Cristo vino y murió en la cruz. Ahora el Espíritu nos revela a nosotros todo lo que ellos decían porque era para nosotros. Ahora nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, tenemos la bendición de todo esto. Número 1, las promesas de Dios. Número 2, la unción del Espíritu Santo. Número 3, la garantía de la salvación. Y como si fuera poco, ahora nosotros tenemos el privilegio de compartir con otros este mensaje de salvación. Ahora somos criaturas nuevas que permanecen conectadas a Cristo Jesús. Tenemos que aprender a vivir en nuestra vida nueva. Tenemos que aprender a caminar conectados con Cristo Jesús. Y establecer la diferencia entre la carne y el espíritu. Y dejar claro que cada uno al final de la jornada podrá vivir conforme a la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, en el capítulo número 5, hay una frase que creo que nos puede ayudar para completar lo que estamos hablando. Cuando la rama se mantiene conectada a la vid, automáticamente la rama produce los frutos. No tiene que esforzarse por producir frutos, pero sí tiene que mantenerse conectada a la vid. Dice el versículo 16 de San Juan capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué dice ahora? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué hacen? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que se ven en nosotros entonces le dan gloria a Dios. Y como si fuera poco, en el capítulo 17 de San Juan, cuando Cristo está terminando su presentación, usó las siguientes palabras. San Juan capítulo 17, versículo número 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Y nada os será ¿qué? Imposible. Pero este género no sale sino con ¿qué? Perdón, estamos en San Juan capítulo 17, yo andaba por otro lado, ahora sí. San Juan 17, versículo número 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué cosa? Uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué cosa? Crea que tú me enviaste. ¿Cuándo la gente creerá? Cuando pueda ver a Cristo en tu vida. Estamos muy afanados en planes misioneros y en proyectos misioneros. Muy afanados en preparar cursos. Muy afanados en hacer cosas. Pero no hay nada más poderoso para presentar el Evangelio que el mostrarlo en tu propia vida. En tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos. Qué fácil es salir afuera a hacer cosas, pero bueno es hacerlo primero en la casa. ¿Cómo anda tu relación con tu esposa? ¿Cómo anda tu relación con tus hijos? ¿Cuántas veces oraste con tu familia?
¿Cuántas veces estudiaste con tus hijos, con tu familia? ¿Cómo son tus diálogos con la familia? Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean, ¿qué cosa? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los investigadores de la Biblia dicen que ser uno significa tener el mismo propósito, el mismo fin, la misma meta, el mismo blanco. Qué lindo que nuestra meta en la vida sea la gloria de Dios. Que nuestro blanco en la vida sea mostrar su carácter. Que el que nos conozca a nosotros pueda decir, verdaderamente al acercarme a esta persona, al tratar con esta persona, mi vida espiritual crece. Hace algún tiempo alguien llamó a casa, una persona muy desesperada. Había sucedido una situación bien difícil en su casa y se sentía morir. Y estaba por tomar decisiones y las decisiones que iba a tomar eran muy terribles. Y le dije, no, usted no puede hacer decisiones que se riñan con la voluntad de Dios. Pregúntese, ¿qué haría Dios si estuviera en su lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en su lugar? Esta semana pasada hablé con la misma persona y qué lindo saber que todo el panorama cambió en apenas un mes, 2 meses. Cómo Dios cambia los desastres en bendiciones cuando Él guía nuestros pasos. Quisiera hacer una pregunta para terminar. Sinceramente, ¿le gustaría a usted permanecer en Cristo Jesús? ¿No le va a dar vergüenza? Muchas veces no queremos permanecer en Cristo porque nuestro carácter va a cambiar. No vamos a ser más humildes, más sencillos. Vamos a tener que bajar la guardia y no nos gusta bajar la guardia. Se riñe el yo con el espíritu. Yo quisiera preguntarle sinceramente, sin ninguna intención de moverle a los sentimientos. Yo quiero, número 1, que sea un pensamiento claro. ¿Le gustaría reflejar a usted el carácter de Jesús? O sea, ¿le gustaría que la gente que trate con usted se sienta tocado, inspirado a buscar más de Dios? ¿Le gustaría esa experiencia? ¿Sí o no? ¿Le gustaría que el Espíritu Santo permaneciera en su vida? Y que ahora no sean sus palabras ni pensamientos, sino las palabras y pensamientos del Señor. Que al conocerle a usted, que al conocer su familia, que al conocer su hogar, que al venir a su casa la gente pueda percibir ese aroma y esa fragancia de la presencia de Dios. ¿Ustedes sabían que eso huele? ¿Sabían que la espiritualidad huele? Así como huele y hiede el pecado. ¿Sabían que el pecado hiede? Tiene un olor. Porque somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden. Cuando una persona vive cerca de Dios, despide un aroma, un olor, que hace que la gente quiera estar con esa persona. ¿Sí o no? Y cuando usted está con esa persona, el tiempo pasa y usted no se da cuenta. Es como si entrara en un ambiente, es como si percibiera una fragancia que hace imposible que el tiempo sea lo más importante. El tiempo comienza a pasar y uno no se da cuenta. Cuando el Señor está presente, el tiempo como que se detiene. Estamos en la Iglesia de la Libertad predicando en un mes de agosto. Hacía un calor demoníaco, un calor terrible. El techo de la iglesia era de lámina y eran las 11:30 de la mañana. Y un sol horrendo, en pleno agosto. Y sin aire acondicionado y unos abanicos tirando aire caliente. Y que era peor. Y los niños gritando. Y era un desorden que había allí. Para cuando se le ocurrió entregar el púlpito para predicar, eran las 12 menos 15. Y todo el mundo mirando el reloj porque todo el mundo está sudando. No saben cómo es nuestro país, es caribeño. Y dije, bueno, Señor, aquí lo que hay que decir es gloria a Jehová, bendito es el nombre del Señor y vámonos de aquí. Pero me había costado mucho hacer mi sermón. Y dije, ahora voy a tener que dejar de predicar mi sermón. Y mi preocupación no era tanto ni el calor ni el problema de la gente, era que no iba a predicar mi sermón. Y se me empezaron a salir lágrimas de dolor por lo que me costó hacer ese sermón, el tiempo que dediqué a ese sermón. Y empecé a protestar por mi sermón. Y cuando el anciano dijo, ahora tenemos al pastor fulano de tal, me paré con la angustia de no poder predicar mi sermón. Y recuerdo que dije, voy a hacer por lo menos una oración. Y empecé a orar. Señor, usted sabe la alegría que sentimos de estar aquí con los hermanos y el sacrificio que me costó hacer este sermón. Se la tiré. Y ahora no poder predicarlo por el problema del tiempo y el problema del calor y el problema de todos estos muchachitos llorando. Y este calor infernal que se siente aquí en esta iglesia, porque esto está caluroso, Señor. Y después que terminé mi oración, entonces dije, vamos con el sermón, y empecé a predicar.
Los niños se durmieron. Todo el mundo quedó calladito. Y empecé a predicar mi sermón. Se me olvidó que había que mirar el reloj. Y mi sermón, y mi sermón, y mi sermón, y mi sermón. Y hasta que estaba terminando mi sermón. Y cuando estaba terminando mi sermón, dije, hermano, y ahora para terminar, para concluir. Y una hermanita llorando dice, no, pastor, siga. Digo, pues sí, otro poquito más, y otro poquito más. Y entonces la segunda, hermano, y ahora para concluir. Concluimos como a las 2:15 de la tarde. Estaba todo tranquilito. La gente estaba sudando. Y yo también. Los niños estaban durmiendo. Pero el Señor dijo, déjame darle una ayuda a este muchacho aquí con este sermón. Cuando el Señor se deja sentir, como que el tiempo se detiene, como que todo se calla, ¿sí o no? ¿Se imagina que todas las mañanas usted tenga esa fragancia, esa comunión con Dios tan linda, que usted tenga esa experiencia? ¿No le gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Se acuerda cuando usted visitaba a la novia que le encontraba bonita, arregladita, tú me entiendes? ¿No se sentía usted gozoso y las horas se pasaban así? ¿Sí o no? Usted recién llegaba y ya el tiempo se fue, y entonces la doña le pasaba por enfrente diciendo, vete, ya llegó la hora. ¿Le gustaría esa experiencia con el Señor? Hace 29 años que lo conozco. El 30 de junio cumplimos 29 años de amores con el Señor. Todos los días a las 4 de la mañana estamos juntos. A veces un poquito antes, porque Él tiene trabajos y cosas que quiere que haga. Toda mi juventud se me fue con Él. Uno de estos días pasados le dije, oye Señor, ya me puse viejo. Y se me fue la juventud y ni cuenta me di. Me dice, no, tranquilo Andrés, tú me la diste a mí. Y doy gloria a Dios que Él se vivió mi juventud. Otros la gozan con mujeres, con parranda, con toda la bobería de este mundo. No. A mí se me fue entregándosela al Señor. Y doy gloria a Dios por eso. Yo no sé si eres joven, o eres menos joven, o más joven, o no sé. Pero ¿te gustaría darle eso que tiene al Señor para que se lo beba a Él? ¿A cuánto le gustaría darle al Señor eso? Yo voy a pedirle a Cristina que nos cante un himno que conmueve mucho mi corazón. Y te voy a pedir que si de verdad hiciste la decisión de darle tu vaso para que el Señor se beba su contenido, ustedes saben que somos vasos espirituales. Si quieres darle el vaso de tu vida al Señor, entonces tú te vas a poner en pie. Y mientras Cristina canta, tú vas a venir aquí al frente para que terminemos esta tarde con una oración. Mañana temprano, el desayuno es a las 8:30. Por eso queremos tener la reunión aquí temprano. ¿Le parece bien a las 7:30? Pastor, es muy temprano. Mientras más temprano nos vamos. De 7:30 a 8:30 creo que podemos estar aquí. ¿Es muy tarde? ¿Puede ser un poquito más temprano? Sí, 7:30 y terminamos a las 8:30. Y entonces le entregamos todos los premios a todos los que oraron con 50 personas. Hay una dama que me dijo, nada más me faltan 5. Y quiero decirle a esa dama que tiene su regalo seguro. Mañana voy a estar aquí con los regalos para todos aquellos que cumplan con Él. ¿Le parece que muy tarde, las 7:30, puede ser más temprano? Mañana usted va a demostrar cuánto ama al Señor. Este fin de semana hay una hermosa realidad que se ha mostrado en esta parte del noroeste de Arkansas, y es la belleza de las iglesias. Para mí, estaba comentando con Mateo y creo que con mi esposa también, ha sido un motivo de mucha alegría ver cómo este fin de semana todos los hispanos de esta zona nos hemos unido. Y me ha llenado de gozo moverme y ver a tantos orando y orando y orando y orando y orando. Me he sentido tan feliz y tan orgulloso de todos ustedes. Y ahora entiendo por qué Dios quiso que viniéramos a este lugar. Y como le decía a mi esposa, me siento tan feliz de ver los milagros que Dios está haciendo con muchos de ustedes. Han ocurrido cosas tan hermosas. Y agradezco a Dios que estemos uniéndonos cada día más en el Espíritu de Jesús. Una cosa es cierta, si permanecemos en Cristo, Cristo hará maravilla con cada uno de nosotros. Y Dios está trayendo gente de cada lugar del mundo para acá, para que nos ayuden a trabajar. Me llena de gozo ver a Lester, a Ludín, a la familia de Francisco, que con mucho gusto han pagado su vuelo, su ticket de avión, han dejado todas sus cosas para estar con nosotros, para documentar todo esto, y que en algún momento
en el futuro próximo usted tenga un cassette, un CD, un estuche con toda esta experiencia y lo tenga de recuerdo y recuerde esta experiencia para toda la vida. Oremos a Dios por nuestros pastores, oremos por nuestras iglesias, oremos por las familias, oremos a Dios por ese programa de radio que está tocando la vida de mucha gente. Yo le voy a confesar en público algo que le comenté al pastor Mateo. Yo le dije a Dios, bueno, si este programa no está haciendo lo que tiene que hacer, vamos a dejar esto. Y en esa semana comenzaron a llegar testimonios y testimonios y testimonios de gente que es tímida, que no llama por teléfono, gente que no se expresa, gente que no es de la iglesia. Y empezaron a contar cuántas bendiciones Dios le ha estado dando a través de ese programa. Empezaron a aparecer personas pidiendo estudios y recibiendo estudios y que están hablando con otros y otros y otros y otros. Y de repente el Señor me destapó y me dijo, mira, todo esto es lo que está pasando. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hay otros lugares que se han animado, están tomando los sermones para hacer sus propios programas. Y gracias a Dios que el Señor nos está bendiciendo. Unámonos en el nombre del Señor. El año que viene es el año del evangelismo de todo el mundo y aquí es el evangelismo pastoral en toda la división norteamericana. Involucrémonos. Ya a algunos les ha llegado el asunto del share him. ¿Se acuerdan de aquel seminario? Empieza a practicarlo porque usted va a tener que predicar también en el nombre del Señor. Así que vamos a predicar todos. Oremos. Querido Dios, queremos pedirle perdón si en el pasado no hemos sido lo que debemos ser. Pero mire Dios, es que por nuestras propias fuerzas no podemos. Inclusive, Señor, en nosotros está el querer, pero no el hacer. Hemos pasado al frente porque queremos permanecer en usted, pero ni siquiera sabemos cómo permanecer. Queremos conocerle más, pero no sabemos cómo conocerle. Esto es un lío y una confusión, Padre Santo, y por eso venimos delante de usted para humillarnos en su presencia, para descalificarnos en su presencia, para decirle, Señor, yo no puedo. Hágalo usted. Haga Dios que le amemos más. Haga Dios que seamos sinceros, que seamos fieles, obedientes. Haga que seamos puros, que seamos humildes. Haga que seamos misericordiosos. Haga en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. Haga de nosotros una vida de luz y de bendición. Haga de nosotros los esposos, sacerdotes de la familia. Haga de las madres maestras del hogar. Y haga de nuestros hijos príncipes y princesas del Rey Celestial. Que nuestro hogar, que nuestra familia sea inspiradora. Una familia santa, fiel y consagrada. Que nuestro testimonio sea puro y santo, limpio y fiel. Que las personas que nos conozcan puedan verle a usted en nuestros actos y no solo en nuestras palabras. Y que ellos se inspiren para seguirle a usted. Padre, y ahora como ministro del Evangelio, le ruego, Padre eterno, que su Santo Espíritu descienda sobre cada persona presente. Que su gracia tome cada corazón y lo transforme a la semejanza de Jesús. Dios querido, fiel al cumplimiento de su promesa, ruego a usted que Cristo sea en cada uno de los presentes la esperanza de gloria. Y que desde hoy en adelante cada corazón presente esta tarde sea cambiado en un nuevo corazón. Reprenda, Señor, toda cosa mala en la vida de ellos. Ate toda enfermedad y llene de su presencia bendita a cada persona presente. A los amigos y amigas que nos siguen en cualquier parte del mundo, asístale también y que estas bendiciones le alcancen. En su mano bendita nos entregamos. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.